Bueno, estamos con Belén Inalbón, ella pertenece al Ejecutivo Municipal de Rincón, ella pertenece a Género, Niñez y Familia, un área importante, y queremos charlar con ella principalmente de situaciones de violencia infantil, abuso sexual, bueno, temas que me parece que no tenemos que dejar de plantearlo porque la sociedad tiene que debatir, tenemos que tener una actitud mucho más participante, una actitud mucho más empática y sobre todo saber que estos temas se abordan desde distintos lugares. Creo que hay una responsabilidad del Estado, pero también desde las escuelas, desde los municipios, desde la justicia, de la institución policial. Entonces me parecía interesante poder charlar con Belén, sobre todo de qué manera vienen trabajando ustedes, Belén, desde el marco de lo que es el Estado municipal. Un gusto, te agradezco tu participación. Bueno, un gusto, muchas gracias por el espacio. Buenas noches, espero que estén bien. Bueno, hoy el rol que me toca cumplir es el de directora de Género, Niñez y Familia de la Municipalidad de San José del Rincón, como lo mencionaste, Aldo. Y esa responsabilidad conlleva poder abrir el trabajo que realizamos en dos líneas como mínimo y más, digamos. Una, vinculada a la asistencia, asesoramiento y atención en situaciones de vulneración de derechos de niñas, niñas o adolescentes, o de mujeres víctimas de violencia o identidades disidentes, y otra de promoción de derechos. Y siempre intentando y promoviendo también un trabajo articulado, porque yo siempre digo esto, digamos, las gestiones pasan, y una responsabilidad estatal es poder también promover la construcción de estrategias que sirvan, no que sirvan, la construcción de estrategias para poder ir construyendo con las ciudadanías las políticas públicas. Porque ningún derecho nació naturalmente, todos los derechos siempre fueron conquistados, y en esta articulación entre los movimientos, las organizaciones, la sociedad civil y el Estado-gobierno, ¿no? Y la verdad que el abuso sexual infantil sigue siendo un flagelo, el abuso sexual infantil sigue teniendo números que siguen haciendo doler la panza, y que es una problemática que hay que abordarla con seriedad, con responsabilidad, con formación y en articulación. Es necesario que este hermoso sistema de protección, digamos, de niñez y adolescencia que plantea la normativa vigente en la provincia, que es la 12967, pueda materializarse en mecanismos eficientes de denuncia, de acompañamiento, de cooperación entre los niveles del Estado y entre los distintos poderes. El Ejecutivo puede acompañar, puede generar y promover proyectos que tengan que ver con el acompañamiento psicológico, grupal, de proyectos de vida, de empoderamiento de distintas dimensiones de la vida, que articulen con educación, con deporte. Y la justicia, por su parte, tiene que garantizar mecanismos de acceso a la justicia, de rapidez en los procesos judiciales, de información y comunicación a las partes implicadas, y de la garantía, por supuesto, de la ejecución de lo que plantea el Código Civil Procesal, ¿no es cierto? Y el Código Penal en sí. Hay algo que se repite y que me parece que es fundamental, saber escuchar. Yo hablaba con Daniela, Pañuelos Amarillos de aquí de Rincón, hablaba también con gente de la Secretaría de Niñez, con Adriana Luso, y ella me hablaba de la importancia de saber escuchar y saber dar, por cierto, cuando nuestros chicos hablan, digamos, lo que nos dicen. Y eso es también un aprendizaje, saber escuchar, estar predispuestos a escuchar a nuestros hijos, estar atentos, porque creo que a esto hay que acompañar siempre a nuestros hijos. Hay una responsabilidad propia de la familia. Sabemos que también esto es involucrarnos como sociedad, porque muchas veces hay hechos de violencia que se dan en el marco de la familia, y los vecinos, los amigos, también tenemos que tener una responsabilidad cuando vemos algo que nos parece que es algo que no se tendría que dar. Y entonces esto, atravesar todas las instancias de la sociedad en función de proteger a nuestras infancias, me parece fundamental. Sí, sí, es la responsabilidad de la ciudadanía adulta, en general, digo, con lazos sanguíneos, sin lazos sanguíneos, todos los referentes y referentas adultas afectivos,
y afectivas de los niños, tenemos que ser ese espacio donde el niño, la niña o el adolescente puedan hablar. Sabiendo también que a mí me parece importante tomar esto, digo, por la magnitud que por suerte, digamos, por la visibilidad y la cantidad de denuncias que se están realizando y las respuestas que en algunos casos la justicia sí está dando, es un desafío para los gobiernos municipales redefinir, fortalecer, digo, todo lo que está hecho es una base y de acá para adelante, yo siempre lo digo, decir que todo lo que uno tiene a disposición de la ciudadanía basta y sobra sería una falacia, una mentira absoluta, porque además las problemáticas van cambiando. Y en esto sí me parece importante que todas las personas que pensamos, el lugar que ocupemos como adultas o adolescentes o jóvenes, el lugar que tengamos, saber que no todo abuso sexual implica lo mismo en la subjetividad de todas las personas que sufrieron una situación de abuso sexual, primer punto, porque cada uno trae un bagaje, herramientas, historias diferentes y diversas. Entonces, no solo se trata de valor, sino también se trata de construir redes y soportes para que esos procesos puedan darse. Y por otro lado, saber que no todos entendemos por abuso sexual infantil lo mismo, ni esperamos la misma respuesta del Estado, ni del Ejecutivo, ni del Poder Judicial. Digo, hay distintas lógicas y distintas maneras de enfrentar un problema y de esperar soluciones. Digo, hay lógicas que tienen más que ver con una lógica punitivista, hay lógicas que son más delegativas, de, bueno, se delega la responsabilidad en la víctima de cortar esa situación. Hay distintas lógicas en estas temáticas, que me parece importante que podamos pensarlo, cómo yo entiendo esta problemática y cuál es la respuesta que espero, para poder compartir esa variable con las demás personas también. Porque a veces en esto que nos hace doler la panza por la angustia que nos genera, creemos que todos estamos pensando lo mismo. Y no siempre todos estamos pensando lo mismo, ni viéndolo desde el mismo lugar. Entonces no demos por hecho eso, y si estamos conformándonos como grupos, si estamos hablando con los vecinos, si estamos viendo qué nos pasa con esto, la primera pregunta es, ¿qué te pasa a vos con esto? ¿Cómo te parece que se resuelve? ¿Qué te parece que podemos hacer? Porque si no, después empiezan los roces y fracturas de esos lazos que se empezaron a construir, ¿no? Sabes que yo digo que la participación tiene que ser, pero también confiando en las instituciones. Uno confía en la institución judicial, el valor reparador de la justicia, sabiendo que hay derechos, hay la Declaración Universal de los Derechos del Niño, está la ley Micaela, hay un montón de leyes que se han incorporado en el marco jurídico, y también implica la capacitación, porque implica la capacitación del personal del Estado, tanto policial, judicial, de la educación, las escuelas, y bueno, estamos aprendiendo y tenemos que seguir avanzando. Me parece que esto es un punto de partida para dar contención y prevenir principalmente situaciones que son graves, y me parece que tenemos que comprometernos entre todos. Y creo que por parte de las distintas responsabilidades la tienen que asumir como corresponde. Sí, y me parece muy importante lo que vos decís, porque me parece que toda estrategia siempre tiene que ser con la sociedad y con la sociedad civil en general y con el Estado. Tenemos que seguir fortaleciendo el ejercicio de presentar las inquietudes, presentar las propuestas, presentar nuestros puntos de vista al Estado para esa generación de política pública. Porque si no lo incluimos y corremos las instituciones estatales, llega algún punto en esa intervención que queda trunca. Las instituciones estatales son necesarias porque hasta ahora son la herramienta formal de acceso a derecho con la que cuenta la ciudadanía. De ahí hay que mejorarlas, hay que hacer un montón de cosas, pero no necesitamos, es mi punto de vista, digamos, estrategias que corran al Estado, sino que tiene que ser algo articulado y complementario. Sí, por eso yo hablaba de la importancia que este abordaje sea multidisciplinario. Hablamos de la justicia, hablamos de la educación, hablamos de la salud, hablamos de la educación sexual integral. Creo que hay un montón de abordajes que tienen que ser complementarios y atravesados por todos a la hora de ser más efectivos. Y creo que
pese a las situaciones que estamos viviendo, creo que estamos mucho mejor que hace un tiempo atrás, que no se hablaba, que no se planteaba, y creo que hay que visibilizarlo, a pesar que sea doloroso, a pesar que sea un tema que a veces se presta a cuestiones sensacionalistas, creo que también tiene que haber una responsabilidad por parte de los comunicadores a la hora de plantear estos temas con la seriedad que se merecen, y porque la sociedad toda tenemos que empezar a cambiar en función de nuevas lógicas y nuevas prácticas que tenemos que llevar adelante. Sí, y no olvidarnos, Aldo, que el índice mayor de abusos sexuales sigue siendo intrafamiliar. Tampoco olvidarnos de eso, porque hay mucho para seguir haciendo. Por supuesto hay grandes hitos, no sé, yo para referirme a la historia, que el padre Grassi, que Corsi, que hubo un montón de figuras públicas denunciadas, pero los índices siguen mostrando, y esto sin restar importancia a lo demás, lo que quiero decir es todas las aristas que juegan, digamos, todos los elementos, todas esas cositas que tenemos que tener en cuenta frente a una situación de un abuso, que son un montón, y que la mayoría sigue siendo intrafamiliar, es decir, sigue habiendo un sistema en el que hay una cabeza de familia que puede poseer. Es mucho más complejo igual, pero bueno, una de las aristas es esto, digamos, que puede poseer o que es dueño de eso que es su familia, entre un montón de otras cosas, porque el abuso tiene sus características específicas, no es cualquier situación de violencia. Y hay un ejercicio de poder también, digamos, acá hay Siempre. digamos, también en estos vínculos que son familiares o intrafamiliares, también, por ejemplo, en confiar en un profesor, en alguien que vos confías la educación o la capacitación de tus hijos, y sea quien rompa justamente esa confianza. Creo que... Bueno, y eso en los procesos judiciales es un agravante, porque justamente es una figura de poder que profundiza la desigualdad, no solo entre un niño y un adulto, sino entre un profesor, un docente, un sacerdote, un padre. Sí, justamente por eso es un agravante, digamos. Belén, es un tema que no se acaba, creo que nosotros lo tenemos en la agenda, hemos tenido en la agenda cuestiones que también tienen que ver con género. Me parece que son temas para seguir charlando y seguiremos charlando en otra oportunidad. Te agradezco tu tiempo, tu buena predisposición y como siempre a disposición. Gracias, igualmente, un placer. Que estén bien.